Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jonathan Castaño Carbona. El día de hoy vengo a presentarles un artículo científico del cual me tocó hacer una presentación para la materia en aplicaciones biotecnológicas en la reproducción animal. Y el artículo tiene como título pues que eso es un análisis comparativo de la eficiencia de tres protocolos de criopreservación sobre la supervivencia de embriones de ganado derivado in vitro en estados pronuclear y blastocisto. A continuación, pues les muestro el artículo científico y las personas que fueron las encargadas de crear el documento y exponer pues los casos respectivamente. Entonces, la criopreservación pues juega un papel fundamental en la aplicación comercial de tecnologías de la reproducción asistida en el ganado, pero pues que esta tiene problemas sustanciales en cuanto a los métodos de congelación para el uso de embriones in vitro, porque los embriones in vitro tienen una menor capacidad de supervivencia que los embriones in vivo. En este artículo científico pues se determinó que la fertilización in vitro, donde después de 18 horas se puede desarrollar varios embriones a partir de dos células, y que entre 14 y 18 horas después de la inseminación se evaluaron los embriones derivados in vitro y se midió su tolerancia después de la criopreservación. El objetivo general del documento pues, fue comparar la eficiencia de tres protocolos de criopreservación, tanto congelación lenta, vitrificación de equilibrio corto, vitrificación de equilibrio prolongado, en embriones de ganado derivado in vitro, en etapas tanto de blastocito expandido como pronuclear, e investigar si se puede utilizar un protocolo universal para todas las etapas de desarrollo. Dentro de los materiales y métodos, pues el diseño experimental, se diseñaron dos experimentos in vitro para evaluar la eficacia y la eficiencia de los tres protocolos de criopreservación en embriones de derivado in vitro, donde en el primer experimento pues se evaluó la supervivencia y la capacidad de eclosión de blastocitos expandidos, y en el segundo experimento se analizó los efectos de diferentes protocolos de criopreservación sobre las tasas tanto de eclosión como de desarrollo de blastocitos a partir de supuestos cigotos. Entonces, en el experimento 1, donde se midieron los diferentes protocolos de criopreservación sobre la supervivencia y la capacidad de eclosión de los blastocitos expandidos. El protocolo fue el siguiente, donde los blastocitos derivados in vitro se asignaron aleatoriamente en un grupo de tratamiento, control fresco, congelación lenta, vitrificación de equilibrio prolongado y vitrificación de equilibrio corto. El procedimiento que se realizó dependió directamente de los blastocitos que se obtuvieron en el laboratorio cuando se recolectaron los embriones, y para poder llevar a cabo el experimento se requirió al menos de 3 blastocitos expandidos. Estos blastocitos pues se congelaron, se vitrificaron o se cultivaron sin congelar en un grupo fresco control, y después de mínimo 7 días los embriones se calentaron, se descongelaron y se determinó la expansión tanto del blastocito después de 24 horas en un cultivo in vitro. Y pues también se registró el número de blastocitos que eclosionaron durante un periodo de cultivo de 48 horas. Para el experimento 2, ¿qué fueron los efectos de diferentes protocolos de criopreservación sobre las tasas de eclosión y desarrollo de blastocitos a partir de presuntos cigotos en estados pronucleares? El protocolo para el experimento fue el siguiente. Los complejos de ovocitos de cúmulas se asignaron aleatoriamente a grupos de maduración in vitro. Se examinaron los supuestos, no, los ovocitos se fertilizaron in vitro entre las 14 y 18 horas después de la inseminación, y posterior a esto pues se congelaron o se vitrificaron. Se examinaron los supuestos cigotos, se observó que todos se degeneraban y se extrajeron los óvulos o los ovocitos inmaduros, que fueron evaluados como sin cuerpo polar visible o que no eran viables pues para el experimento. Los supuestos cigotos restantes se asignaron aleatoriamente a los 4 grupos de tratamiento, los cuales pues estos cigotos eran los viables para el experimento, y después de al menos 7 días de almacenamiento los supuestos cigotos se calentaron o se descongelaron y se cultivaron posteriormente durante 7 días. Y en el día 5 de cultivo se registraron los porcentajes de eclosión embrionaria
para los diferentes grupos. Y en el último, y por último, pues en el día 7 de cultivo se colectaron y se examinaron los blastocitos a ver cuál había sido pues el desempeño durante todo el experimento. En cuanto a los materiales y métodos, pues se basó principalmente de tres puntos importantes. Uno que se basó en la producción de embriones bovino derivado in vitro, en la criopreservación de embriones y por último y tercero, en los procedimientos de descongelación y calentamiento. En el primer punto, pues está la maduración in vitro de los ovocitos, que en este trabajo, pues los ovarios de ganado de carne se colectaron de un matadero local, según el estudio, y que fueron entregados al laboratorio que se realizó el experimento a más tardar por una hora. Se entregaron en una solución salina entre 30 y 35 grados centígrados y se aspiró el líquido de los folículos para identificar los ovocitos y se evaluaron y se lavaron, perdón, se lavaron dos veces con una sustancia comercial. Eh, en procedimientos repetitivos se cultivaron entre 20 y 30 complejos de ovocitos de cúmulos entre 24 y 22 horas en una incubadora a 38.8 grados centígrados. Para la fertilización in vitro, pues se utilizó una pajilla de esperma no obtenida de toros probados. Se tomó de un almacenamiento de nitrógeno líquido y se mantuvo en el aire por 10 segundos. Posterior a esto, pues se sumergió en baño de agua a 37 grados centígrados durante 30 segundos. Se colocó en un tubo de gradiente de densidad que había estado pues precalentado a 38.5 grados centígrados y fue centrifugado por 15 minutos sin parar. Después de esto, pues se eliminó el exceso de líquido, se le agregó una sustancia comercial para resuspender el sedimento de esperma. Posterior a esto, se centrifugó nuevamente por 5 minutos sin parar y se eliminó nuevamente el sobrante de líquido y se dejó en una relación de un esperma por 100 mililitros con medio fit o fertilización in vitro. El cultivo in vitro, pues entre las 16 a 18 horas después de la inseminación de las células de cúmulo se eliminaron mecánicamente mediante pipeo repetitivo. En el experimento 1, pues supervivencia y capacidad de eclosión, los cigotos presuntamente pues desnudos se lavaron dos veces, se suplementaron con suero fetal, se transfirieron con 3.5 mililitros de aceite mineral y se cultivaron en in vitro. Y en el experimento 2, pues la tasa de eclosión y desarrollo de blastocitos se lavaron y se cultivaron los presuntos cigotos desnudos in vitro y se sometieron a una evaluación visual. 5 días después, pues los ovocitos no fertilizados o los embriones degenerados que fueron descartados o que no servían para hacer el experimento fueron eliminados y entre los días 6 y 7 posteriores al inicio de la inseminación in vitro se colectaron y se evaluaron los blastocitos que clasificaron según su calidad, que tendrían que ser de muy buena calidad. Para la criopreservación de embriones, la congelación lenta, pues se hizo un procedimiento de enfriamiento a una velocidad de 0.5 grados centígrados por minuto hasta llegar a una temperatura de menos 32 grados centígrados, perdón, es menos 0.5. Y luego se sumergió en nitrógeno líquido para preservarlos. En cuanto a la vitrificación de equilibrio corto, pues todo el proceso de vitrificación se realizó a una temperatura cálida de 37 grados centígrados y se colocó entre 1 y 4 blastocitos en 50 microlitros de medio líquido y cada blastocito se mantuvo durante 3 minutos antes de ser transferido a 50 microlitros de medio de vitrificación. Una vez terminado este proceso, se sumergió directamente en nitrógeno líquido. Y para la vitrificación de equilibrio prolongado, pues el procedimiento fue muy similar con una variación, y es que los blastocitos y cigotos permanecieron en un medio equilibrado durante 8 minutos en lugar de 3. Y la descongelación de los blastocitos
pues se utilizó cada pajilla que contenía los embriones, se extrajo de nitrógeno líquido, se mantuvo en el aire durante 10 segundos, se colocó en un baño de agua a 37 grados centígrados durante 30 segundos, los blastocitos se localizaron, se lavaron y se cultivaron en 30 microlitros a 38 grados centígrados. Para el experimento 1, que fue la supervivencia y capacidad de eclosión de los blastocitos, pues en esta tabla se muestra una mayor eficacia y expansión de los blastocitos después de 24 horas de cultivo in vitro en todos los procedimientos con porcentajes muy similares y podemos observar la tabla. Entonces podemos ver que tenemos porcentajes muy similares en las primeras 24 horas. Las 48 horas posteriores de cultivo, la capacidad de los blastocitos de eclosionar se redujo pues significativamente para la congelación lenta, donde nos muestra que obtuvo el 66% en comparación a los otros tres métodos que pues a pesar de que la vitrificación de equilibrio corto y prolongado estuvieron un poco por debajo al control, pues no hubo diferencias significativas y al contrario se mantuvieron muy parecidas. En estos datos pues se muestra que, como lo dice la tabla estadística, los superíndices dentro de la columna indican diferencias significativas entre los protocolos A y B. Para el experimento 2, que es el efecto de diferentes protocolos de criopreservación sobre las tasas de eclosión y de desarrollo, pues en la tabla indica que los supuestos cigotos congelados lentamente tuvieron tasas significativamente más bajos de eclosión y de desarrollos en etapas de blastocitos, donde obtuvo el 8.6 y el 4.9 respectivamente si analizamos acá la tabla. En comparación con lo que logró los otros grupos, que pues a pesar de que estuvieron por debajo del grupo control, pues entre ellos no hubo unas diferencias significativas. Y en las tasas de eclosión y desarrollo fue significativamente menor para la de vitrificación de equilibrio corto, con el 41% en comparación a congelación lenta y la vitrificación de equilibrio prolongado, donde no hubo diferencias pues, significativas o mayores entre los tres grupos de estudio. Entonces, ¿qué indica el superíndice? Pues que estadísticamente entre los protocolos B y A, eh, el B versus A, C y D, pues hubo unas diferencias significativas marcadas. Para el número de embriones eh, eclosionados, pues se utilizó la prueba exacta de Fisher para comparar los protocolos y en el número de embriones que alcanzaron la etapa de blastocito, pues se utilizó chip cuadrado con corrección de James para comparar los diferentes protocolos. Como discusión, pues la transferencia de blastocitos de ganado en la etapa amplia de desarrollo da como resultado mayores tasas de preñez que cuando se utilizan embriones en etapas de desarrollo. El estudio actual demuestra que la vitrificación es un método de criopreservación viable para embriones de ganado expandido derivados in vitro, si bien los blastocitos de criopreservados mediante los protocolos de congelación lenta mostraron tasas de reexpansión favorables en comparación a los blastocitos de control fresco, que no habían sido congelados, pero las tasas de eclosión fueron significativamente más bajas. Entonces este método de vitrificación, los métodos de vitrificación pues se convierten en una herramienta que se vuelve llamativa para los embriólogos o todas las personas que trabajan con este tema de embriones y que puede resultar en un método totalmente viable. Sin descartar completamente pues la congelación lenta, que es el método tradicional que siempre he utilizado, pero en cuanto a términos económicos sí resulta siendo mejor utilizar la vitrificación, bien sea corto o prolongada. Y como conclusión, pues este estudio muestra una mejor viabilidad posterior a la recuperación de embriones de ganado derivado in vitro después de la vitrificación mediante la congelación lenta,
tanto en las etapas tempranas como tardías de desarrollo, y además es evidente que los rendimientos obtenidos con los protocolos de vitrificación de equilibrio corto no son inferiores a los obtenidos después de la vitrificación de equilibrio prolongado. Entonces estos dos métodos se convierten pues en un atractivo para los que trabajan en ganadería y pues puntualmente a los que trabajan con embriones. Esta es la referencia del artículo científico y pues muchas gracias por su atención y feliz tarde. Muchas gracias por permitirme presentar nuevamente el video, y pues sí me tuve que expandir un poquitico más pues en lo que fue la presentación por lo mismo, por tratar de profundizar en todos los aspectos, y pues muchas gracias por permitírmelo presentar de nuevo.